Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Y doy gracias a Dios porque me permite una vez más estar aquí con ustedes para compartir algo, ¿verdad? De su palabra. El tema de hoy, pues lo consideré bastante propicio porque yo he pasado bastante por esto, ¿verdad? Por muchas preocupaciones, por ansiedad, últimamente he tenido bastantes dudas también, pero pues a través de la palabra de Dios he descubierto y he logrado, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, sosegar toda mi ansiedad, toda mi preocupación, ¿va? Y todo el estrés. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso y yo sé que como yo, pues hay muchas personas que también pasan por lo mismo, ¿va? Entonces, el tema de hoy es por qué nos preocupamos. También yo quería llamarlo como un día a la vez. Yo he estado orándole a Dios y pidiéndole que me ayude a vivir un día a la vez. Y vieran qué bonito es, hermanos. Lo he experimentado desde unos días para acá. Cuando usted vive un día a la vez, usted solo se preocupa por lo que va a hacer dentro de un momento. O no se preocupa, sino sencillamente en su mente está eso. ¿Qué es lo que voy a hacer a mediodía o qué es lo que voy a hacer más tardecito? Pero no se afana ni se preocupa por lo que va a pasar mañana, por lo que va a pasar pasado mañana, ni por nada de eso. Pues entonces la vida se vuelve un poquito más tolerable y más fácil. Yo sé que todos nos hemos sentido preocupados, hermano, y sobre todo en estas situaciones, lo que estamos experimentando por las enfermedades, por la pandemia, la muerte que impera alrededor. Hay personas que están sin trabajo, algunas personas tienen trabajo, pero tienen temor a perder, tienen temor a ser despedidos. Y más en un tiempo como el que estamos, va en pandemia, y dicen, ¿cómo vamos a encontrar un trabajo? ¿Cómo encuentro un trabajo si me despiden? O pues de repente nos preocupa que vaya a pasar en el futuro. Entonces, todas esas cosas existen en nuestra mente. Todos nos enfrentamos a este tipo de situaciones día a día. Y cuando esto llega, cuando llegan las preocupaciones, también viene la duda. Y entonces la preocupación se apodera de nosotros y nos roba muchas energías. Existe también el hecho de algunas personas que no están preocupadas tal vez por las cosas anteriores, pero sí preocupados por tener más dinero o por tener dinero o por querer de tener más, ¿va? Entonces nos afanamos por eso y descuidamos cosas de vital importancia, ¿va? Como la familia, nos descuidamos de Dios, nos descuidamos de vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, sin preocupaciones, tranquilos, confiando en Él. Es interesante el tema de las preocupaciones porque estaba viendo yo en un estudio que el 40% de las cosas que nos preocupa no va a suceder. El 30% de lo que nos preocupa ya sucedió. O sea, el 70% de cosas que nos preocupan, pues el 40 ni va a suceder y el 30 pues ya ha sucedido, ya no podemos hacer nada. El 12% de las personas se preocupa por las críticas, por lo que dirá la gente de ellos. El 10% de las personas se preocupa por la salud. Eso nos hace un total de un 92%. Esto significa, hermanos, que solo un 8% queda para problemas reales. O sea, el 92% de las cosas que nos preocupan no son reales. Solo queda un 8% de cosas que realmente merecen nuestra atención. En el libro de Mateo, Jesucristo, él sabía las preocupaciones nuestras, él sabía de nuestro afán, él sabía de nuestra ansiedad, él sabía todo eso. Entonces, en el capítulo 6 del libro de Mateo, Jesucristo pues enfocó este tema cuando estaba en el Sermón del Monte, ¿va? Él habló a la multitud, él habló a sus discípulos. En el versículo 25 al 34, pues él comienza a hablar, ¿va? Y dice en el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana será hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mientras yo leía esto, yo miraba en todo el Sermón del Monte, si nos vamos para atrás desde el capítulo 5, Jesucristo enfoca problemas reales y los enfoca. Él no habló en parábolas en esta ocasión. El Sermón del Monte es muy conocido, pero me llama la atención que Cristo no habló en parábolas. Él no usó pues algo que tengamos que pensar mucho, sino que usó ejemplos reales de la vida para tratarlos y hablarlos a la multitud de forma directa, ¿verdad? Y específicamente en esto, antes él viene hablando de la riqueza, que no debemos hacer tesoros en la tierra, ¿verdad? Sino que tenemos que hacernos tesoros en el cielo. Hablaba de la limosna, hablaba de varias cosas, ¿verdad? Aquí en el versículo 25 llega a hablar de las cosas que nos preocupan día con día, porque esto es algo, hermanos, que nos preocupa día con día. Y él enfoca en aquí las causas de la preocupación. Él dice, nos preocupamos por la comida, nos preocupamos por el vestido, por el futuro. El que es joven se preocupa por su futuro. Yo recuerdo cuando yo tenía 21 años. Cuando tenía 21 años yo estaba tan preocupado porque no sabía a ciencia cierta qué carrera debería elegir o si la carrera en la que estaba en la universidad era correcta. Yo no, pues, tenía muchas dudas sobre mi futuro. Hablando con un hermano, se reía de mí y me decía, no, hombre, me decía, usted no se preocupe, me dice, ¿cuántos años tiene usted? Me dice, 21. Usted tiene toda una vida por delante. Sin embargo, no era como yo lo sentía, ¿verdad? Para mí era algo frustrante no saber lo que iba a suceder. Me preocupaba la persona con la que yo me iba a casar, quién iba a ser mi esposa, ir a ser feliz, etcétera, ¿verdad? Tenía muchas preocupaciones sobre el futuro. El que es adulto se preocupa por sus hijos, si son jóvenes. Los que son jóvenes, ¿verdad? Ya saben cómo tratar con los jóvenes, es difícil. Nos preocupamos por los problemas que tengamos con nuestra esposa, nos preocupamos por nuestro trabajo, tenemos problemas laborales, etcétera. El que es anciano se preocupa por la falta de fuerzas. Yo miro a mi mamá todos los días, ella tiene 65 años, y ella solo me habla cuando voy a la casa de ella. Mira, hijo, a mí me duele mi brazo, me duele aquí, me duele allá. ¿Va? Ella pasa preocupada por su salud, ¿va? Preocupada por sus enfermedades, se cuida demasiado del COVID. Ella no sale a ningún lado y si la vamos a visitar, pues hay que mantenernos un poquito lejos, ¿verdad? Ahora confío un poquito más, pero al principio me dije, yo no te voy a visitar porque te acaba de pasar el COVID y no quiero infectarme porque yo, pues, tengo muchas enfermedades y tenía razón. Ella había preocupado por sus enfermedades. Todos tenemos una lucha, hermanos, y una preocupación diferente. Y cada uno de nosotros, sin importar, creemos que nuestra lucha es mayor que la de otra persona. ¿Verdad? Siempre pensamos de que, es que mi carga es más pesada, mi carga es más difícil. Los jóvenes de hoy también se preocupan por andar con un buen vestido. No solo con un buen vestido, quieren andar con las mejores marcas, por su apariencia. Se frustran si no consiguen para gastar, ¿verdad? Y etcétera. Las preocupaciones son diversas dependiendo de la edad que tenemos. Es interesante cómo Cristo los aborda y cómo dice, por tanto os digo, dice, en el versículo anterior dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Queremos servir a Dios, ¿verdad? Queremos servir a Dios, no tenemos que buscar la riqueza, es lo que está diciendo él. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No podemos afanarnos por la riqueza. No os afanéis por vuestra vida. Él dice, él habla en sí de la vida. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En otras palabras está diciendo, esto que ustedes están buscando, esto es vano, esto es perecedero, esto no sirve. La comida, pues, la comida ahí va a estar. La vida es más importante. Miren, hermanos, en el mundo donde yo estoy acá, en el pueblo donde yo estoy actualmente, muchos jóvenes arriesgan la vida
por las riquezas, ¿verdad? Se meten en negocios ilícitos por andar bien vestidos, por tener una buena casa, por tener un buen carro, por vivir en una apariencia, ¿verdad? Ellos arriesgan su propia vida. Entonces Jesucristo dice, ¿acaso no es más la vida que el alimento? ¿No es más el cuerpo que el vestido? No aprecian estas personas que se meten en este tipo de negocios, que la vida es mucho más importante. No se dan cuenta que se arriesga la vida afanándose por cosas que son perecederas. En el libro de Proverbios dice, ¿y por qué? Dice, buscaremos las riquezas siendo ninguna. ¿Verdad? No nos afanemos, dice, por hacernos ricos, que hay que ser prudentes y existir. ¿Y por qué, hijo mío? Dice, buscarán las riquezas siendo ninguna. La riqueza hoy es y mañana no tenemos. Poco a poco Dios nos va dando este entendimiento. Es difícil llegar a esa comprensión, pero Dios en su sabiduría nos transmite esa sabiduría a través de su palabra y nos va guiando hacia eso. Mirad a saber del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Verdad? Recuerdo hace tiempo, hace mucho tiempo, hermanos, bueno, no hace mucho en realidad, hace unos 11 años más o menos. Yo tenía bastantes problemas económicos cuando yo compré la casa de los llanos. Yo me quedé hasta sin el dinero del mes. Entonces yo tuve o sea, fue tanto la falta, ¿verdad? De dinero en ese momento en el lugar, que yo tuve que vender paletas, hacer 2 paletas para vender en la casa, porque si yo no lo hacía, yo no podía pagar los servicios públicos. Entonces yo decía, bueno, lo primero que yo tengo que atacar son los servicios públicos. Entonces comencé a atacar los servicios públicos y empezamos a hacer paletas. Yo hice un promedio, o sea, bueno, de tantas paletas que venda al día, yo tenía una meta diaria. Si yo vendo tantas paletas al día, entonces yo voy a tener para pagar los servicios públicos. Mi suegra me ayudaba, ella a veces me preparaba en la licuadora, y cuando ya eran como las 4 de la tarde, yo miraba que no había llegado la cuota de las paletas. Yo salía a vender a la calle paletas para lograr llegar a la meta, ¿verdad? Y no tener la deficiencia, porque tenía un déficit. Yo ganaba un empira y gastaba 2. Entonces tenía un déficit bastante desbalanceado. Pero miren, hermanos, en todo ese momento me faltó bastante el dinero, pero mi fe había aumentado increíblemente. Recuerdo un día que ese día sí no amanecimos sin nada, entonces yo le dije a mi hermano, mira, le digo, yo no tengo ni un 5 ahorita, no tengo nada de dinero, pero yo no sé yo no sé qué va a pasar en el día de hoy, pero yo te aseguro, ¿no?, que Dios me va a proveer. Yo me acuerdo que me arrodillé y le pedí a Dios con fe, y le dije, Señor, usted ha prometido, yo reclamo esas promesas en el nombre de Dios, promesas que usted nos ha dado, pues, Señor, ayúdame, mire, pues no tengo que comer, entonces ayúdame. Para la tarde, Gaby todavía trabajaba en el banco. Recuerdo que ella me llamó y me dijo, amor, fíjate, me dice, aquí hay un muchacho que quiere un carro. Ah, vaya, le dije, está bien. ¿Y qué carro quiere? Él quería un carro que es como buscar una aguja en un pajar. Quería un carro de edición especial, con bajo millaje, etcétera. Santísimo Dios. Llamo a alguien. Esa persona tenía justo el carro que esa persona andaba buscando. Entonces yo solo los conecté, le digo, mire, le digo, yo lo voy a conectar con el cliente, pero yo necesito que me dé una comisión. Entonces me dice, sí, no hay problema, no se preocupe, es eso, usted ya sabe que cuenta con eso y que no sé qué. Para la tarde, como a las 5:30 de la tarde, que Gaby salía a las 5, llegamos al lugar, vinieron el carro, cerraron el negocio, se transfirió el dinero. Yo a mediodía se lo había ido a enseñar y en la tarde solo fueron a traer el negocio. Y ahí nomás el señor me dio mi comisión. Y esa comisión, hermanos, en aquel momento representaba como que yo hubiera trabajado una quincena, como una quincena de mi salario. La mitad de mi salario representaba aquella comisión. Yo recuerdo que esa tarde fuimos a cenar con Gaby, con mi hermano. Yo me saqué el dinero, me saqué la billetera y le digo, mira, ¿te acordás? Le digo lo que te dije. Y me queda viendo, yo me asustaba, viendo a quién asaltaste. Pero bueno, le digo, aquí está, le digo, mira, Dios nunca nos deja, Dios es fiel. Entonces, ese es el Dios que tenemos, hermanos. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, cuando nosotros hemos creído en las promesas de Dios y logramos con fe, así es como Dios responde. No para gastar en nuestros deleites, como dice el libro de Santiago, ¿verdad? Pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, sino, hermanos, para suplir nuestras necesidades. Dios siempre
va a suplir nuestras necesidades. Decía el salmista, joven fui y he envejecido, y me he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Las causas de la preocupación las establece Cristo claramente. El vestido, la comida, qué va a pasar el día de mañana, qué vamos a tener mañana. Ese es el afán que viene a nuestra vida. ¿Cómo calmamos ese afán, hermanos? Confiando en Dios, ¿verdad? El segundo punto que quiero resaltarles es que debemos conocer cuál es nuestro valor para Dios. Pues nosotros no somos cualquier cosa, hermanos. Miren, con solo el hecho de pensar que Cristo vino aquí a la tierra a cumplir un propósito divino, el propósito que su Padre le encomendó, venir a morir por todos nosotros. Ese fue el propósito de él, morir por todos nosotros, para que nosotros tuviéramos una salvación tan grande. Así de valiosos somos nosotros. Y Jesucristo lo establece en el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recojan en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Va? Mucho más que ellas. Entonces, es de plano, hermanos, que valemos mucho más que las aves, porque Dios tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. La Biblia dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Eso es maravilloso saber eso, que Dios ha pensado en nosotros desde antes que nosotros naciéramos. Como dice también en el libro de la profecía, ¿verdad? Desde antes que naciera, ¿verdad? Desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo sabía que ibas a nacer. Entonces, a mí me enternece tanto leer estos pasajes porque veo cómo Dios se ha ocupado de mi vida en particular y así también de la vida de ustedes desde antes que nosotros naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, mandar a su hijo, a su único hijo, ¿verdad? ¿Quién haría eso? Nadie. Pues, ¿quién daría a un hijo para que muera por otro? Nadie lo haría, ¿verdad? Pero Dios sí lo hizo. Dios pensó tanto en nosotros que mandó a su único hijo para que muriera por nosotros, para que derramara su sangre preciosa por nosotros. Dios fue capaz de sacrificar a su propio hijo por amor a nosotros, para librarnos de la condenación eterna. ¿Cuánto más nos dará, hermanos? Si no escatimó a su unigénito, ¿acaso no es más valiosa la sangre de Cristo que la comida o que el vestido? Por supuesto que es mucho más valiosa. Y Él no escatimó a su propio hijo por amor a nosotros, ¿verdad? Entonces Dios nos ama. La preocupación siempre van a existir, van a estar en nuestra mente. Pero cuando eso venga a nuestra mente, cuando Satanás, porque Satanás, hermano, Dios no quiere vernos preocupados, cuando Satanás se apodere de nuestra mente y nos ponga ahí esos pensamientos negativos, recordemos el valor que tenemos para Dios, ¿verdad? Es un valor inmenso, inmenso. Estaba el otro día escuchando una predicación del pastor Adrián Roberts precisamente sobre esto, ¿verdad? Y él contaba una anécdota muy bonita y él decía de que una alondra y un gorrión se encontraron y le pregunta el gorrión a la alondra y le dice, ¿por qué será, le dice, que los humanos se preocupan tanto y se afanan tanto? No lo sé, le dijo la alondra. Debe ser porque ellos no tienen un Padre Celestial que se preocupe por ellos como se preocupa de nosotros, ¿verdad? Entonces los pájaros están sabidos de que Dios se preocupa por ellos y que los alimenta. Pero algo interesante, hermanos, es que ustedes pueden ver, ayer en la casa de mi madre, anteayer en la casa de mi madre observábamos un nido de pajaritos y mirábamos nosotros decimos chontas a unas aves que hay acá, y mirábamos cómo el ave salía del nido y se iba volando. Y iba a buscar comida y regresaba y estaban los pequeños pajaritos, ¿verdad? Esperando que las alimentara. Entonces, después venía, les daba comida y volvía a salir y volvía a regresar. Y así estuvo en la faena durante el tiempo que estuvimos por ahí. Entonces yo observaba y decía, bueno, es cierto, Dios alimenta a las aves, Dios les da el alimento, pero no se los lleva al nido. El ave tiene que salir a buscarlo, el ave tiene que ir y trabajar. Él tiene que ir a escarbar, va a buscar al gusano o lo que sea que los va a alimentar, regresa al nido con la comida y la provisión para sus pequeños, ¿verdad? Pero Dios sí le muestra el camino que tiene que seguir, así como nos lo muestra a nosotros. Si no tenemos un trabajo, hermanos, Dios nos lo va a proveer, pero confiemos en Dios. Miren, la Biblia dice también en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 2,
que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que nos prueba Dios? Nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe es la que es probada en cada circunstancia. Cuando nosotros creemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que lo puede todo, un Dios que es capaz de sacrificar a su propio Hijo, cuando tenemos esa fe, eso da confianza de que sin importar la circunstancia en la que estemos, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y que ese propósito, una vez que se cumpla, Dios nos va a sacar de la prueba y nos va a bendecir mucho más, como lo hizo con Job. Dios probó a Job y después de la prueba lo bendijo muchísimo más. Si usted no tiene un trabajo, pídale a Dios con fe y pídale, pero pídale bien, como dice Santiago, no lo pida como para gastar a nuestro deleite. Dios no lo va a dejar desamparado, Dios le va a proveer. Algo quiere enseñarle a Dios. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a entender cuál es el propósito que Él tiene para la circunstancia que estamos viviendo. Y una vez que pidamos, cuando pedimos las cosas correctas, recibimos las cosas correctas. Entonces vamos a recibir una respuesta de Dios cuando pidamos con la actitud correcta y de la forma correcta. ¿Ah? Continuamos, hermanos. Dice, pero os digo que ni aún... y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Me faltó un versículo, disculpen hermano, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Me llama la atención este versículo porque en realidad lo que enfoca es que la preocupación no sirve de nada. Todo lo contrario, en vez de ayudarnos, la preocupación lo que hace es destruirnos, nos da problemas de salud, nos quita la paz, nos roba el gozo. Cuando estamos preocupados y afanados, nos olvidamos de las bendiciones que tenemos. Decir el pastor Adrián Rogers que una vez llegó una persona donde él va, un joven corpulento, alto, llegó con el seno un poco fruncido, llegó con su esposa y con un bebé en brazos. Le dice, pastor, le dice, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Estamos preocupados porque no tenemos dinero y tengo muchos días buscando trabajo y yo no sé qué hacer. Ya he buscado y no sé qué hacer. Entonces le dice, bueno, le dice, le va a hacer una pregunta, le dice, ¿usted tiene salud? Sí, le dice, tengo salud. La verdad es que en lo que a mí respecta, le dice, no me falta la salud. Usted sabe, le dice que hay muchas personas ahorita, millonarios, que están en un hospital internados y no gozan de salud. Usted tiene una gran bendición. Después le dijo, su esposa le dice, ¿usted ama a su esposa? Por supuesto, le dice, sonrió el joven, por supuesto que la amo, le dice, es lo mejor de que tengo en el mundo. ¿Usted vendería, le dice a su esposa, por $100? Yo no la vendería por nada del mundo. No le dice. Usted sabe, le dice que muchos hombres quisieran tener una esposa como la suya. Ahí le dice que el que encuentra a una mujer virtuosa es más valiosa que un tesoro. Usted tiene una gran bendición. Su hijo le dice, ¿cuánto vale su hijo? Mi hijo le dice, no tiene precio, le dice. Es lo más invaluable que tengo. A ver, le dice, enfoquémonos más en sus bendiciones. Enfoquémonos más en lo que tenemos, ¿verdad? En las bendiciones que Dios nos da y no tanto en lo que carecemos. Eso es lo que hace la preocupación, hermanos. Nos aparta de las bendiciones de Dios. Nuestra mente se aísla y nos hace pensar solamente en el problema. No tenemos que ver el problema, tenemos que ver a Dios. Yo sé que esta frase la hemos escuchado muchas veces, pero es que así es, hermano. Miren, cuando nosotros nos enfocamos en la situación que tenemos y ponemos nuestra mente solo en eso, nos quita la paz, nos quita el hambre, nos quita el gozo. Ya no queremos ni salir a la calle, podemos sufrir de crisis de depresión. Un estudio reciente que hice en la Universidad de Pensilvania, se encerraron a 30 personas durante un mes que sufren de trastorno de ansiedad. Y al principio del mes los hicieron que escribieran en una hoja todas las cosas que les preocupaban. Entonces vinieron ellos y las escribieron. Entonces, ¿qué les preocupa? Durante ese mes, ¿verdad? Durante los 530 días, ¿qué le preocupa que pase? Y vinieron, las escribieron.
Al final del mes, ¿verdad? Sacaron las estadísticas, la lista, y se dieron cuenta que ninguna de las cosas que les preocupaba, ¿no? El 92% de hecho de las cosas, 91.3, algo así, no recuerdo bien el dato, 91.3, casi el 92% de las cosas que les preocupaban a principio de mes no sucedieron. Eso les ayudó a todos los pacientes a mejorar su actitud, a mejorar, a lidiar un poco más con la enfermedad y los medicamentos fueron un poco más bajos, ¿verdad? De lo que se esperaba. Entonces, eso les dio mayor felicidad. Y eso es lo que sucede, hermano. Miren, si nosotros hacemos un recuento de las bendiciones que tenemos de parte de Dios, nos vamos a dar cuenta que es bastante, ¿verdad? Y que las cosas que nos preocupamos en realidad no son cosas reales, son cosas ficticias que no van a suceder. Por último, hermanos, en el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando habla de los gentiles, en realidad Cristo está hablando a gente sin Cristo. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En síntesis, hermanos, Dios lo que está diciendo aquí es, si usted se ocupa de mis negocios, si usted se ocupa primero y me da la honra y la gloria en primer lugar a mí, yo me voy a ocupar de sus necesidades. ¿Verdad? Esto es lo que sintetiza este versículo. Si me gusta, ¿verdad? Y me llena de alegría y de gozo saber, ¿verdad? De que Dios sabe que tenemos necesidad de todas las cosas, de todas estas cosas. ¿Y qué cosas está hablando? Pues si usted no tiene trabajo, Dios sabe que usted tiene necesidad de ese trabajo. Si usted necesita comida, Dios sabe que usted tiene necesidad de esa comida. Si usted necesita vestido, Dios sabe que usted tiene necesidad de ese vestido. O sea, afane por el día de mañana. La comparación que hace del lirio con el rey Salomón, por todo he sabido que el rey Salomón fue un hombre sumamente próspero, sumamente rico, ¿verdad? Él, bueno, ¿qué no tenía Salomón? El libro de Eclesiastés lo dice, ¿verdad? Me hice para mis siervos, tuve siervos nacidos en mi casa, tuve asnos, haciendas, me hice casa, etcétera. Tenía oro, tenía plata. ¿Qué no tenía Salomón? Tenía mujeres, etcétera. Y Dios le dijo, ¿verdad? Fue una promesa que Dios le hizo cuando él le pidió sabiduría, cuando él le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Quiero que me dé sabiduría. Tu pueblo es grande y numeroso. Yo necesito sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Salomón estaba poniendo primero el reino de Dios y su justicia. Él lo puso en primer lugar a Dios. Le dice, yo quiero sabiduría para guiar al pueblo que me diste para reinar. ¿Va? Entonces, como no me pediste, le dice, como me pediste eso, y no me pediste ni riquezas, ni años de vida, ni cosas para gastar en ti, también, he aquí le dice, he hecho como me has pedido, y también lo que no me pediste te lo he dado. De modo que no habrá otra persona más sabia ni más rica que tú en toda la tierra. No ha habido ni lo habrá. Jesucristo compara a los lirios del campo con el rey Salomón, cómo él se vistió. Un hombre millonario no se viste de harapos, cuando se viste muy bien. Imagina el rey Salomón cómo se vestía, muy fino, de lino fino. Pero Jesucristo dice, mirad los lirios del campo, no siembran, mirad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Y qué hace un lirio, hermano? El otro día mirábamos unos tulipanes con la familia que fuimos a un cerro aquí cerca. Se miraban tan bonitos en un cerro, blanquitos. ¿Y qué hacía ese tulipán ahí para crecer? Absolutamente nada, hermano. Sencillamente llovía, cayó una semilla y empezó a crecer solito y se puso así de bonito por la gracia y misericordia de Dios para que nosotros apreciemos la naturaleza y lo que Dios puede hacer. La Biblia dice que los cielos y el firmamento cuentan la gloria de Dios. Y ese es el Dios que tenemos. Confiemos más en Dios. Si nosotros nos ocupamos de los negocios de Dios, hermano, Dios se ocupa de nosotros. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo? Ahora la pregunta es, ¿cómo se busca el reino de Dios y su justicia? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos eso? Primero, hermano, leamos más la palabra de Dios para conocer las maravillas que Dios ha hecho
en la vida de sus escogidos a través de la historia. Busquemos a Dios en oración cuando estemos tristes. ¿Qué dijo Santiago? Si alguno está triste, haga oraciones. Hermano, yo lo he comprobado en mi vida en todo este tiempo, que ha sido de mucha tristeza y de mucha prueba. Y en cada momento, cuando mi corazón se pone triste, yo me voy a Dios y le digo, Señor, estoy triste. Estoy triste, Padre, me siento mal, me siento así. Y le hablo a Dios en la totalidad como me siento, como se siente mi corazón. Y al ratito siento la paz de Dios. A veces en la mañana me llamó la atención un mensaje que dijo, que decía el hermano, eh, nuestro pastor el otro día, y decía que a veces uno lee la Biblia y no siente que Dios le habla. Pero uno lee la Biblia y dice, sí está bonito el pasaje. Pero uno no siente que Dios le habla. Pero hay momentos en que llega un pasaje y uno dice, este pasaje es para mí. Entonces yo le pedí a Dios y le decía, Señor, que días que no siento un pasaje para mí, que días que no siento que usted me hable, por favor hábleme. Justo ese día, hermanos, agarré la Biblia, me puse a leer y era exactamente lo que yo necesitaba escuchar de parte de Dios. Eh, También hay yo sigo unas predicaciones, todos los días las escucho y justo era el mensaje que yo necesitaba escuchar ese día. Así es Dios de especial, así es Dios como tiene esos detalles con sus hijos, ¿verdad? Yo me sentí también tan agradado porque me sentí escuchado por Dios, me sentí incluido, me sentí especial, ¿verdad? Entonces me dio una alegría y una paz y bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias porque siento de que mis oraciones no son vacías. Siento de que cuando hablo con usted, le pedí algo y usted me lo concedió el siguiente día de habérselo pedido. ¿Verdad? Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Entonces, cuando nos estamos tristes, hablemos con Dios. ¿Verdad? Esa es la única forma. Miren Jesucristo. La semana pasada hablábamos de la soberanía de Dios. Es probable que usted se sienta solo en sus problemas. Jesucristo estuvo solo, hermano. Cuando Jesucristo, ni los discípulos quisieron orar con él. Él se fue al monte, ¿verdad? A orar y le dice, y se apartó con dos de sus discípulos y dice, mi alma está triste hasta la muerte. Por favor, quedaos aquí y orad conmigo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Volvió a ellos, ¿va? Y no habéis podido velar conmigo una hora. Velad, orar, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne se volvió a ir a orar por otra hora y regresó. Y los discípulos, de que su cuerpo estaba cargado de sueño, sus ojos estaban adormecidos. Ni los discípulos estuvieron con Cristo, lo dejaron solo. ¿Verdad? Al final, Jesucristo en la cruz dice, Eli, Eli, lama sabachthani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Jesucristo también se puso triste, hermano. ¿Y qué hizo él cuando estaba triste? Buscó al Padre en oración. ¿Verdad? Dice la Biblia que venían ángeles y lo confortaban, ¿verdad? Le daban ánimo. Eso es lo que sucede cuando nosotros buscamos a Dios, hermano. Vienen ángeles y nos confortan. Entonces, así buscamos el reino de Dios, sirviéndole, compartiendo con otros. Miren, hermano, cuando uno tiene problemas, ¿verdad? Uno se encierra tanto en sus problemas y en sus cosas que se olvida también hasta de servir a Dios. Pero cuando nosotros vamos y escuchamos a alguien hablar o visitamos a un hermano y escuchamos su problema, porque todos tenemos problemas, no solo yo, no solo usted, todas las personas en cada casa están necesitadas de Dios, están necesitando algo y puede ser que usted tenga la salida. Pero cuando nosotros nos ocupamos del negocio de Dios, también es parte de ir a visitar a alguien y decirle, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado su día? ¿Verdad? El otro día yo estaba orando por una tía, estaba orando por ella todo este tiempo. Y hace poco la miré y la abracé y con más empatía le digo, tía, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Entonces ella inmediatamente empezó a llorar, ¿verdad? Me dice, tal día vine llorando en el carro, me decía, mire, y empezó a contarme su problema. El otro día me dice que usted me mandó aquel mensaje, me dice, eh, bueno, era justo lo que yo necesitaba, man. Era justo lo que yo quería oír. Entonces yo me sentí muy bien, ¿va? Porque yo pues de repente sencillamente lo hice, Dios dispuso en mi corazón hacerlo. No significaba que yo no tenga problema o que no estuviera triste, en ese momento estaba muy triste, pero lo hice y me sentí bien, saber de que uno puede servir a Dios, ocupándose del reino de Dios, Dios le responde a uno, hermano. Otra vez fui a visitar a una persona aquí cerca de la casa de Copán
Y empecé a contarme a una señora ancianita que en mi infancia pues ella nos lavaba la ropa. Empezó a hablarme de mi papá, de que pues ella compartía mucho con mi papá, etcétera. Entonces yo la escuché atentamente. Y después me dijo, sí, me dice, bueno, eso se lo dijo a una prima que andaba conmigo. Sí, se me dice que a veces yo no tengo que comer. A veces me dice, yo le pido a Dios, me dice, que decía ella, ¿va? Que me dé algo de comer porque la paso bien difícil, ¿verdad? La paso bien triste, ¿verdad? Entonces me quebrantó el corazón, hermano, saber de que uno es tan bendecido en muchas formas, pero hay gente que le está pasando tan mal, ¿verdad? Tan mal que no tienen ni un bocado para llevarse a su boca. Y eso no es algo, hermanos, que solo de una persona le pasa. Y así a muchos hermanos que he ido visitando me he dado cuenta de los problemas que ellos tienen. Yo estaba muy en el trabajo, ¿verdad? Yo les he pedido oración por mi jefe, por la hija de él, por su esposa, ¿va? Eh, y yo me extrañó que él no llegó a la oficina y le digo, ¿cómo estás? Le digo, no te veo, le digo, yo lo andaba buscando para compartirle algo de trabajo. Y como la oficina es muy grande y tenemos varias salas, yo pensaba que estaban algunas las salas. No, me dicen, no fui a la oficina hoy, me dicen, me quedé en el apartamento. Y eso le digo, ¿qué te pasa? Tengo un problema familiar, me dice. Híjole, le digo. Entonces yo no quiero ser inoportuno, digo, no, tal vez no es el momento. Solo le dije, si en algo te puedo ayudar, pues contá conmigo, ¿verdad? Yo no le dije, ¿qué te pasa? ¿No? Y a los 2 días, ¿verdad? Yo miraba a él triste. Entonces le volví a contar como cierto problema. Le digo, ¿cómo está? Mal, me dice, y no creo que mejor. Y yo, pucha, le digo, mira, le digo, voy a orar por vos, voy a comenzar a orar por vos. Al final nos compartió, ahora su hija está perdiendo la movilidad en todo su cuerpo. Entonces yo me puse a pensar, me impactó lo que él me dijo, y me puse a pensar, Dios mío, ¿qué haría yo si esto sucediera conmigo? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si una de mis hijas está así de enferma y está perdiendo una movilidad? ¿Qué haría yo? Entonces sentí su dolor, sentí su tristeza, su angustia, cómo concentrarse en el trabajo de esa manera, es bien difícil. Entonces, hermanos, mucha gente está pasando muchos problemas por los cuales también, ¿verdad? Tienen muchas preocupaciones. Ocuparse del reino de Dios es ir a visitar a esta gente y decirle, no te preocupes, mira, sin algo puedo hacer, contar conmigo, con una oración, con algo, hermano, nosotros podemos ayudar, o si es posible, no escatime, si usted tiene 200 lempiras y les puede dar 50 a alguien, de eso, los hermanos, no escatimen eso añade mucha más bendición, no tienen idea de la bendición que trae a nuestra vida, cooperar con la gente y darle para sus necesidades, eso también es ocuparse del reino de Dios. Entonces, hay gente que le está pasando mucho peor que nosotros. Nuestro problema no es tan grande o de repente es más común, pero para nosotros puede ser muy inmenso. Ocupémonos del reino de Dios y Dios se va a ocupar de nuestro problema. Esa es una realidad que he visto en mi vida. Como conclusión, hermanos, cuando venga la preocupación, solo pídale a Dios en oración que se encargue de sus problemas y confíe en lo que Él hará. Vivamos bajo la gracia de Dios y seamos agradecidos con las bendiciones que Él nos da. Contemos las riquezas, como dice un canto, que tendremos por fe. Y hay un versículo en la Biblia que me gusta bastante y dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La pregunta, hermanos, ¿usted ama a Dios? ¿Usted confía en Dios? ¿Usted cree que tiene un Dios omnipotente, grande, que el universo cuenta su grandeza? ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, hermanos, entonces las preocupaciones se quedan chiquitas a la par del Dios tan grande que tenemos. Señor Dios, y para celestial que estén haciendo, le doy gracias en esta hora por este mensaje que usted nos ha dado. Muchas gracias, Padre, porque usted es bueno y maravilloso y sus bondades son infinitas. Te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos que está aquí escuchando este mensaje, Padre, que usted nos ha dado en esta noche. Te ruego, Dios, que usted toque sus corazones, que toque su mente, Señor, que los prepare, que los ayude, Señor, a ganar esa batalla contra Satanás que nos quiere ver tristes, derrotados, que nos quiere ver, Dios, apartados de su gracia, Señor, y de las bendiciones que usted nos da. No permita, Padre, que el Satanás nos robe el gozo, Dios, con las preocupaciones. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta, a saber que tenemos un Dios maravilloso y grande, que no escatimonia a su Hijo por amor a nosotros, y que todo problema es sencillo cuando
consideramos el amor eterno que usted tiene para con nosotros. Ese amado amor lo encomiendo en el nombre de Cristo Jesús, se lo pido, niño.